Buen día a todos, estamos en otro programa de Entre Amigos y el día de hoy eh, es prácticamente una reseña de lectura, pero va a ser masiva porque eh, creo que lo voy bueno, en lugar de ponerle reseñas a mis lecturas, creo que lo voy a dejar como el formato que utilicé la anterior vez y es pues entre viñetas, ¿no? Y pues por eso va a ser masivo, va a ser mucho más fácil. La verdad es que no he tenido tanto tiempo de hacer eh, reseñas de uno por uno. He estado terminando varios cómics, de hecho. La mayoría ha sido cómic de lo que he leído, un poquito de manga. Y esta vez quería hacer la revisión o la reseña en sí del arco completo de Nightwing. Ya por fin lo terminé y se merece un programa completo. Así que Mega Playboys y Mega Playgirls, aquí me tienen. Em, Cuando realmente yo no había leído nada de Nightwing, nada de Titans, lo que había leído era Young Justice, cuando nos trajo Editorial Beat esos cómics. Y Y pues mucho Batman, ¿no? Es lo que había leído más y pues realmente es de lo que más nos traían, Superman y Batman, ¿no? En DC. Algo de Wonder Woman también. Este, pero cuando vi que Panini anunció Nightwing, dije, de aquí soy, o sea, el primer Robin es mi favorito y es Nightwing, ¿no? Entonces dije, vamos a verlo, o sea, vamos a leer un poquito más. Sé que pues es el Robin de los Titans, o sea, y dije, bueno, vamos a dar oportunidad. Resulta que el arco de Tom Taylor, para leerlo así completo y a gusto, tienes que leer Nightwing y Titans, que a México lo trajo Editorial Panini, ¿no? Y, y tienes, al menos son los tres números de Titans, ¿no? O sea, y los nueve de Nightwing. Entonces, mis primeras impresiones fue primero el color y el dibujo. Fue tremendo. O sea, apenas lo vi y dije, qué bonito cómic. Y no solamente era, o sea, por el arte, o el arte es precioso. Luego, hubieron más dibujantes y todo, pero como pasa en cada, pues ahora sí que historia, ¿no? Que dejan, o sea, porque dejan descansar un poquito a los dibujantes y se meten otros, ¿no? O sea, es lo que hace DC, ¿no? O sea, distribuye el trabajo. Pero, pero cuando yo vi Nightwing, o sea, simplemente vean las portadas. Este es el número uno de Nightwing y su contraportada. Es, es hermoso. Y tú abres cualquier panel y es muy bonito, muy colorido. Hasta en la parte cuando es oscuro, tiene un arte impresionante. Pero ese es Bruno Redondo. Aquí en Titans fueron varios artistas. Pero aún así, vean esto. Contraportada.
Y la verdad es que me impresionó. Eh, Mientras más iba leyendo, o sea, no quería leer otro cómic y a veces me obligaba a hacerlo para tener algo más, un poquito de variación, ¿no? Sobre todo porque se acercaban las películas de Superman, o sea, porque yo empecé desde el año pasado a leer Nightwing, ¿no? Y, y apenas en este mes terminé Nightwing. Entonces, cuando, cuando empecé a leer la historia de Tom Taylor, híjole, me encantó. Eh, Porque esta historia es, si no has conocido realmente la historia de Nightwing, como les dije, yo no leí todos los arcos de Nightwing porque pues, él sí siempre ha tenido sus cómics en solitario también. Yo no los había leído. Y entonces, esta historia prácticamente te hace un resumen, por si nunca lo habías leído, te hace un resumen de todo el Nightwing, su vida, y cómo está ahora. Desde su época de niño como Robin hasta su época donde recibió el balazo, hasta su época de Titans, su regreso como Titan, pero ya como un Titan, bueno, eh, que está haciendo más que nada el equipo Titans como la Liga de la Justicia, ¿no? Y muy acertado, porque al final de cuentas eran todos los héroes bueno, la mayoría eran los aprendices, ¿no? De los héroes. Y en algún momento les iban a pasar la batuta. En Titans eso es lo que pasó, ¿no? O sea, le pasaron la batuta, ¿por qué? Porque en un evento apocalíptico ellos se hicieron cargo y salvaron a todos, incluyendo a los superhéroes. Y esto es, y no te lo ahondan, ¿eh? O sea, yo no he leído esa parte, pero te lo explican, que por eso decidieron, ahora sí que la Liga de la Justicia, que alguien represente y lidere a todos los héroes. Y ellos serían el equipo de backup, ¿no? Pero los que realmente están cuidando el planeta ahora son los Titans. Y eso fue porque, pues, entendieron que Nightwing era un buen líder para todos. Era amable y súper inteligente. Este, o sea, tenía como que el equilibrio entre Superman y Batman, ¿no? Entonces, eso ayuda. Tiene la confianza de todos. Y eso es primordial. Este, pero eso estamos hablando en Titans, ¿no? Nightwing, lo que me gustó de esta historia es que desde que fue adoptado por Batman, nos va dando la cercanía con la familia, cómo se integró la familia, ¿no? Este, y cómo se hizo de sus primeros amigos, porque su primera mejor amiga precisamente fue Bárbara. Antes de ser novia, antes de ser todo, ella fue amiga. Ella se acercó a él. Este, incluso lo defendió. Su primer acercamiento fue defendiéndolo. Casualmente ese primer encuentro era muy importante porque también nos viene a dar el primer villano. O sea, el primer supervillano de esta saga, que es Heartless. Este, que también venía siendo un niño rico de Gotham. Entonces, cuando tú vas entendiendo cómo se va enlazando toda la historia, porque prácticamente
La tragedia de Nightwing también hizo a su enemigo. Y eso es bien padre, cómo te fueron enlazando todo. Como saben, él no está en Gotham, o sea, apoya a Batman, va a Gotham cuando es necesario, pero él es Bloodhaven. Este, él está ahí, ¿no? En su ciudad. Y Oráculo lo va apoyando siempre. ¿Por qué? Porque todavía está supuestamente reciente lo de que recuperó su memoria después del disparo que tuvo. Alfred acaba de morir, Alfred le deja su fortuna, porque vio lo mismo que todos, o sea, que él haría algo con esa fortuna. No se beneficiaría él, sino le apoyaría a ayudar a los demás. Porque como les digo, este Nightwing es de apoyar, de dar, de ayudar. Quiere que la gente viva mejor. Y que su ciudad sea un ejemplo, ¿no? Tanto así es que pues patrullea siempre, pero pues él antes de recibir esa fortuna, pues con lo que tenía, él que había trabajado, que había juntado, eh, pues al final de cuentas sí vivió una vida dura, pero sí tenía algo de rendimiento, pues puso un edificio de ayuda, ¿no? O sea, lo rentaba barato, por así decirlo. Eso es lo que tenía al principio, antes de recibir la, la, mm, la fortuna de Alfred. Eh, Algo que devastó a la familia porque no sabían cómo iban a actuar incluso entre familia, por ejemplo, en Navidad. Un ejemplo. O sea, es un arco que nos tomaron, o sea, como especial navideño, ¿no? Y cómo toda la familia se fue reuniendo, eh, y, y, y superando lo mismo, o sea, tuvieron como que un nuevo comienzo, ¿no? O sea, sabían que Alfred los quería unidos, eh, y eso es lo que hicieron, ¿no? O sea, la Batifamilia se unió y se fueron apoyando. Claro que también tuvieron su enfrentamiento con el espantapájaro, bueno, con el gas del miedo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Cuando adoptó a su perrita, Hailey, Hailey también es importante, así como lo ven, o sea, la salvó porque le estaban maltratando, no tenía una piernita, y él la adoptó. Este, Se la quedó y vino siendo el perrito de él y Bárbara, porque Bárbara, siendo amigos, empezaron siendo amigos, luego se hicieron pareja y empezaron a salir, ¿no? O sea, ya normal, ¿no? También nos ponen ahí el capítulo del duende de la quinta dimensión de Nightwing. eh, Nos dan el reflejo de que pues yo prefiero a cierta chica naranja, ¿no? Porque le hizo también la vida de cuadritos así de que casi casi los cazaba. Pero él opinó que, que, que preferiría a la Titan, ¿no?
Pero bueno, al final de cuentas, ese duende nos hizo que Blockbuster era el primer villano que tuvo la serie, pero no era el villano principal. El villano principal a la par se empezó a ver en las calles porque empezó a ver un asesino serial de personas que pues, quitaban el corazón, ¿no? De una forma limpia, precisa, cauterizada y todo, ¿no? O sea, porque utilizaban una máquina. Que es Heartless. Heartless, se robó el corazón de Blockbuster y con él porque resulta que para mantenerse con fuerza, con más vida, con más todo, se va poniendo los corazones que roba. Entonces se puso el de Blockbuster. Y con ese, híjole, se hizo súper fuerte Heartless. Y era una persona pudiente, una persona que hubiera sido otro héroe, como tipo Batman, si no tuviera la mente bien perturbada, que le encantaba ver sufrir. Eso es lo que le gustaba, le motivaba, le encantaba el sufrimiento. Y, y, y él nació porque también él fue al circo de los Grayson voladores y vio su instinto asesino afloró, o sea, era un chico que no hablaba, se dedicaba a lastimar animalitos y cosas así. Eh, Cuando vio la muerte de los papás de Dick, eh, empezó a hablar, empezó a socializar, a ser una persona normal, ¿no? Al final de cuentas, inclusive su mayordomo lo fue orientando y toda la cosa. Pero su mayordomo también era un criminal, un asesino y que se hizo pasar por otra persona, ¿no? Y, y él lo formó. Inclusive planearon la muerte de la familia para que él se quede con el dinero, ¿no? Capítulos muy padres como se van desarrollando. Mm, y pues su fijación con Nightwing realmente no era tanto Nightwing, o sea, sí quería matar a Nightwing porque se interponía en lo que él hacía, pero él estaba en la ciudad de Dick Grayson porque él quería, o sea, realmente volver a ver sufrir a Dick. Y él decía, y es que yo le voy a quitar todo, le voy a quitar todo, porque le encantó ver la reacción de Dick cuando murieron sus padres. O sea, así de maniático el tipo. Bien oscuro, la verdad, el asunto. Eh, y nos van contando la evolución de todo, ¿no? O sea, eh, luego también está lo que es Amanda Waller, que esto ya fue como que algo más eh, mundial, que fue creando, o sea, eventos para que eh, los Titans sean vistos como malos. Incluso, pues hubo un evento del Beast World que fue donde todo medio mundo se convirtió en bestias que se cazaban, todo, o sea, tenían el instinto animal prácticamente y se convertían en diferentes cosas. Eh, Salvaron a la gente, casi se nos iba eh, Beast Boy, casi se nos moría, pero lograron salvar todo, ¿no? Los Titans. Raven,
perdió el control y acabó aceptando su otro lado, el demoníaco. Y porque al final de cuentas son la misma persona, ¿no? Pero también hubo todo un capítulo de infierno muy padre y todo lo iniciaron desde la muerte de Blockbuster, porque resulta que Blockbuster se había salvado de ir al infierno porque vendió el alma de su hija. Y pues el demonio iba por la alma de la niña al morir Blockbuster. Entonces, Nightwing y los super amigos y hasta el duende de la quinta dimensión eh, acabaron salvando a la niña. Y en esa parte vemos, por obra de la magia del duende, a Hailey o Bitewing, la perrita de Nightwing, hablar. Un capítulo bien chistoso. Ese fue cómico y también tuvo tensión, ¿no? Tuvo algo de acción, pero híjole, yo lo disfruté. Yo que adoro a los perritos, uff, lo disfruté mucho. Y les digo que Hailey es importante porque gracias a Hailey en el final es importante. Y esta escena es muy parecida, nada más me falta pues bajar la manita y poner un perrito a un lado, ¿no? O sea que es Hailey para el final del- de la historia, ¿no? Eh, no les voy a contar cómo vencieron a Herles, no quiero hacer tanto spoiler, lo vencen, ¿no? Pero realmente tuvo apoyo de muchos, Nightwing en todo el proceso, inclusive Batman, porque tuvo que, inclusive hasta el Deadman, resulta que es el fantasma de la persona que lo enseñó realmente a estar en las alturas. Con eso les digo mucho, o sea, mm, cuando era niño, ¿no? Entonces, te hacen toda una historia, o sea, inclusive, nos muestran cómo la novia que tuvo cuando había perdido la memoria, también, le ha estado ayudando entre sombras a tener a la ciudad, controlada del crimen. Entonces, hay cada cosa, o sea, y cada sociedad secreta que sale en toda esta historia que vale la pena para quien no quien realmente ama a la Batifamilia y sobre todo al primer rol. Y para quien quiera conocerlo, ¿no? O sea, porque prácticamente, les digo, les da a conocer toda su historia en este arco. Con pinceladas nuevas, con recuerdos, con todo, ¿no? O sea, porque inclusive nos muestran el respeto de Demian en su tiempo donde Nightwing fue el Batman y él su Robin, ¿no? O sea, en serio, y también como la hermandad que tiene con Jason. O sea, en verdad, cada tomo vale muchísimo la pena. Y está lleno de un arte tremendo. Así que, Mega Play Boys y Mega Play Girls, yo los recomiendo mucho. Cada panel que ven es una obra de arte.
y la historia llega bastante. Así que, ¿qué les puedo decir? La disfruté demasiado. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias por ver.